Reforma Apostólica, el programa del Espíritu Santo para Misión Cristiana del Calvario, que nos lleva a ubicarnos, a edificarnos y cada vez a perfeccionarnos en el propósito y en el plan del Señor para que experimentemos su gloria y de esa manera seamos la expresión de Jesucristo en su plenitud. Muy contentos de estar exaltando y glorificando el nombre del Señor, y desde ya podemos decir aquí en la sede central y aquí en este set de Reforma Apostólica, ya estamos disfrutando el Congreso, ya estamos experimentando el Congreso y estamos viviendo el Congreso desde ya. Hay un ambiente de regocijo, hay un ambiente de presencia de Dios, de señorío de Jesucristo en todas las cosas, y la verdad es que exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios, porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Así que no se quede. El Espíritu Santo me dijo, yo estoy hablándole a las personas directamente, a que se vengan al Congreso, y por eso alabo a Dios y sé que las personas que vengan son las que el Espíritu Santo ha estado trabajando para que estén en este Congreso y disfruten de lo que es Él, lo que es su grandeza. No que disfruten el Congreso, sino que vengan a disfrutarlo a Él y a experimentarlo a Él, porque Él es el Dios que se ha determinado manifestarse con poder y con gloria. Por eso es que hoy exaltamos el nombre del Señor y alabo a Dios por los diferentes testimonios que han estado llegando de las diferentes iglesias. Desde el momento en que escucharon directrices, me han informado que algunas iglesias han empezado tiempos de oración, grupos que se han estado reuniendo para orar y buscar al Señor para venir preparados al Congreso en cumplimiento a las directrices que el Señor ha dado. Pero también otras se han puesto en ayuno y oración. Otros han estado buscando entre sus cosas qué es lo que hay que está estorbando. Han ido a sus casas, se han reunido con la familia a platicar y a ver y a hablar sobre cosas que ellos creen y ven que están siendo de estorbo en sus vidas y lo están quitando y sacando. No estoy hablando solo de cosas o de circunstancias, sino de sentimientos y emociones. Hay una limpieza general que está pasando en Misión Cristiana del Calvario. Alabo a Dios por eso y bendigo por nuestra gente de Misión Cristiana del Calvario que está obedeciendo la guía del Espíritu, y por eso exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios. Han sucedido cosas y están pasando cosas hermosas, y como dije, aquí ya estamos en Congreso. Así que no se quede, no resista al Espíritu del Señor, no se la pierda, como vamos a ver un versículo que la Escritura dice acerca de no perdernos esa bendición de Dios. Así que no espere más, véngase, determine. Hay iglesias que me han dicho, por ejemplo, una de México me dice, desde que el Señor nos dio directrices, ahora aumentó el número de personas que vamos a ir al Congreso. Y lo mismo está pasando aquí en Guatemala, lo mismo en Estados Unidos, lo mismo en Honduras, lo mismo en Colombia. Hay cosas gloriosas que están pasando porque es el mismo Espíritu Santo moviendo el corazón de las personas para estar aquí presentes y prepararse para venir al Congreso. Este Congreso que es la demostración y la expresión de Dios mismo en medio de nosotros. Al ver las directrices que el Señor nos dio, qué importante es que usted las recuerde. Y dentro de esas directrices está el derribar los ídolos y destruir los altares, para luego adorar y exaltar al único Dios verdadero.
Y Él ha hablado de que debido a eso habrá prosperidad y abundancia de alimentos. Es sorprendente que justamente en estos días estaba oyendo en las noticias en uno de los en una de las transmisiones de un programa internacional donde están hablando de que se pronostica escasez de alimentos. Y el Señor nos viene y nos habla de abundancia de alimentos porque dice: yo haré que tengan alimentos, yo haré que no se enfermen, yo haré que no se mueran jóvenes y yo haré que las mujeres puedan tener sus hijos con toda normalidad y naturalidad. Qué hermoso lo que el Señor está haciendo, y por eso es importante que nosotros veamos a la luz de la palabra todas esas cosas grandiosas y preciosas que Él se ha determinado para hacerlo en usted y en mí. Así que no se quede, véngase, decídase, obedezca al Espíritu del Señor, y qué glorioso será verle a usted disfrutando de ese Señor de señores y del Rey de reyes. Alabado sea su nombre. Hoy estaremos continuando con el aspecto de los ídolos, porque necesitamos que hayan cosas que queden muy claras y definidas en nuestra vida. Él ha dicho que debemos derribar los ídolos y adorarle a Él como el único Dios verdadero. Y quiero que leamos aquí en Mateo capítulo 6 y versículo 9. Mateo 6, 9, cuando habla de la oración del Padre Nuestro. Y vamos a ver que esta no es una oración de repetición, no es un rezo, es la declaración de la manifestación de Dios como el único Dios verdadero. Y lo vamos a ver por qué. Mateo capítulo 6 y versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Otra vez, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué significa eso? La pregunta es: ¿por qué tenemos que santificar el nombre del Señor si Él es santo? Él es santo, su nombre es santo, incluso se le llama el santo, refiriéndose al pueblo de Israel, el santo de Israel. Ahora, el santo, Dios es santo, su naturaleza es santa. Dice: sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ahora, entonces, ¿por qué razón tenemos que santificar el nombre del Señor? Y precisamente sobre eso el Señor hoy nos quiere hablar, y qué importante es que veamos cómo es necesario que usted y yo santifiquemos su nombre, porque en este congreso el nombre del Señor es santificado. Y como dijimos, ya comenzó, no solo aquí, sino en diferentes lugares. La gloria de Dios ya está manifestada. La gloria de Dios ya está visible, y me llegan mensajes y me dicen: mire, aquí esto está tremendo, glorioso, estupendo. Cosas magníficas que Dios está haciendo. Y eso nos demuestra que el nombre del Señor ha empezado a ser santificado por un pueblo que le obedece y que está tomando las medidas correctas, que está actuando a lo que el Espíritu Santo está diciendo. Entonces, santificado sea su nombre. ¿Qué es entonces cuando yo estoy diciendo o viendo aquí? Y quiero que vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 36. Y vamos a entender bien por qué el Señor dice en la oración del Padre Nuestro: santificado sea su nombre. No solo por qué dice eso, sino por qué lo dice. Ahora veamos bien. Ezequiel 36 y versículo 22. Ezequiel 36 y versículo 22. Y estaremos viendo algunos versículos aquí. Dice 22 y 23.
Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Fíjese bien, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. De mi santo nombre. No lo hago por vosotros, lo hago por causa de mi santo nombre. O sea, por lo que es Él, por lo que Él significa. Él está dando a conocer que todo lo que hace es por Él y es por su santo nombre. Ahora, ¿pero por qué? El cual, ¿qué dice? Profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Porque Él se levanta para que su nombre sea declarado santo y sea reconocido como santo. Y vamos a entenderlo mejor. Y luego dice, versículo 23, aquí viene el por qué dice santificado sea tu nombre. Y dice aquí el versículo 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Yo soy Jehová, que yo soy Dios, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Pero luego el versículo 26 dice, y os daré un corazón nuevo y espíritu recto dentro de vosotros, y pondré, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27, y pondré de entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora bien, ¿qué está diciendo el Señor? Por causa de que vosotros profanasteis mi nombre, ahora yo me levanto y voy a santificar mi nombre en medio de vosotros y de las naciones. ¿Qué significa entonces o por qué es necesario que el nombre del Señor sea santificado? Aquí está diciendo que profanaron el nombre del Señor, o sea, dieron mal testimonio, lo hicieron quedar mal, expresando a otro Dios, a un Dios que no sirve. Por lo tanto, las naciones conocían a un Dios que no sirve por causa del pueblo de Israel, que ese era el Dios que estaba expresando. Se lo explico de esta manera. Una vez ministrando a una familia, pero especialmente a un joven. Estaba la familia, pero especialmente la familia llegó por causa de un joven que ellos decían que él no buscaba al Señor y que querían que lo ministrara. Y me empiezan a hablar mal del joven, del hijo más bien de esa familia, y me decían, no quiere, es aquí, es un rebelde, es el otro. Y entonces viene y me dice, por fin, le digo, ahora te toca a ti hablar. ¿Cómo quiere, me dice, cómo quiere que yo busque a Dios si ellos me están demostrando un Dios que no es el Dios verdadero? Se pelean todo el tiempo, se dicen cosas malcriadas, se atacan el uno al otro. Cada vez que necesitamos algo aquí, todo es no hay, no hay, no hay. Ese Dios no sirve, el que ellos tienen, me dice. Yo dije, realmente quienes necesitan administración son los papás y no el muchacho. Él está muy claro. ¿Por qué está ahí? Eso es profanar el nombre del Señor. Es demostrar con nuestras acciones que el Dios que usted y yo tenemos no sirve. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaba demostrando un Dios que no es el Dios verdadero.
¿Por qué razón andamos siempre con conflictos y nuestras emociones por ahí todas conflictivas? Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos todos conflictivos y no cambiamos, o si cambiamos un tiempo volvemos a lo mismo, y lo que la gente ve o las naciones ven es a un Dios que no puede transformarnos. Eso se llama profanar el nombre del Señor. Eso es dar mal testimonio, eso es ponerlo en mal. Y por eso dice, yo me levanto ahora y santificaré mi nombre. Pero no lo hago por vosotros, sino lo hago por mí, por mi nombre. Porque el pueblo había dejado mal visto a Dios. Usted dirá, qué tremendo es Israel, qué tremendo lo que le pasó a eso. Pero le hago una pregunta. ¿Por qué su familia no se quiere entregar al Señor? ¿Por qué su esposo o su esposa o sus hijos no se consagran al Señor? ¿Por qué sus vecinos no se consagran al Señor? ¿Por qué la nación o el pueblo no ha buscado a Dios? Porque tanto a nivel personal o como iglesia no estamos expresando al Dios real y verdadero. Lo estamos haciendo quedar mal. Un Dios que no contesta, un Dios que no sana la enfermedad, un Dios que no nos lleva a ver su gloria y la abundancia que dice en su palabra. O sea, no somos la expresión del Señor, sino somos la expresión de un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces, ¿cómo, así como este joven, cómo va a querer buscar al Dios de sus papás si lo que menos le estaban demostrando era un Dios que sí servía a un Dios glorioso, a un Dios todopoderoso, como es nuestro Dios? En otras palabras, le estaban demostrando un Dios falso. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaban demostrando a un Dios que los dejaba avergonzados, a un Dios que no les contestaba, a un Dios que no los sanaba, a un Dios que no los sacaba avantes, a un Dios que cada vez vivían en escasez y en pobreza, en circunstancias difíciles y cuantas cosas más. Y por eso es que viene el Señor y dice, ahora yo me levantaré, yo soy el que ahora voy a santificar mi nombre. Es Él el que está determinado a santificar su nombre, a que su nombre sea honrado y a que la gente, como dice aquí mismo, las naciones verán que yo soy Dios. Yo soy Dios. Y de ahí dice, los voy a usar a ustedes y por eso es que voy a poner espíritu nuevo, un corazón nuevo y espíritu dentro de vosotros. Ahora usted dirá, pero es que ese es para el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel no experimentó este espíritu del Señor que vino en, sino sobre, no estaba dentro, porque eso es cuando el Señor dijo, conviene que yo me vaya para que el Consolador venga. Antes venía el Espíritu sobre, pero a partir de la resurrección y de la obra del Señor y que envió su Espíritu, ahora está dentro de nosotros. Así que esto no se refería cuando dice, os daré corazón nuevo y pondré mi Espíritu dentro de vosotros, un Espíritu nuevo. Y el siguiente versículo dice, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos, haréis que andéis en mis preceptos. Ahora era un gobierno de Dios y eso solo podía existir después de la redención. Entonces, ¿de quién está hablando? Aunque le habló a Israel, pero estaba hablando de la iglesia. Así que cuando está diciendo estas cosas, que han deshonrado su nombre, como dije, la prueba es si su familia no está buscando al Señor y aunque usted le hable, no quieren nada del Señor, es porque les estamos demostrando un Dios que no sirve. Como dijo este joven, es que el Dios de ellos no sirve, no les contesta. Dicen que todo el tiempo no hay, entonces no les contesta. No sirve, cuando se enferman no los sana, dice. Y empieza a contar diferentes circunstancias y solo se pelean y todo el tiempo me dice que Dios cambia, que Dios transforma, pero lo que menos están haciendo es demostrar a ese Dios que transforma. Esto es profanar el nombre del Señor. Ahora, por eso es que la oración del Padre Nuestro dice exactamente que es necesario que nosotros
hagamos lo que corresponde y como el Señor quiere en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos todas las cosas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo? Porque nosotros lo hemos sustituido por nuestras emociones, nosotros la hemos sustituido por nuestros sentimientos, hemos dejado a Dios de ser el primero en nuestra vida y hemos dejado que nosotros gobernar nuestra vida a través de nuestras emociones y sentimientos. Veamos lo que dice aquí tan precioso en el versículo 36 de este mismo capítulo. Y las naciones que queden en vosotros alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Yo Jehová lo he hablado y lo haré. Misión Cristiana del Calvario, yo Jehová dice, lo he hablado y lo haré. Lo que Él ha dicho y lo que Él se determinó, santificar su nombre, si usted y yo quitamos los ídolos y le adoramos solo a Él, pero no solo con una actitud, sino con una limpieza de que ya no hay ídolos en nuestra vida, entonces vamos a llegar ante su presencia, como dice el Salmo 24 y como dice una de las versiones, me parece que es la NBD, donde dice que el quien subirá al monte de su santidad, el limpio de manos y puro de corazón, y dice en la versión 60, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, pero otras versiones dice el que no ha elevado su corazón a los ídolos. A los ídolos. Ese es el que va a estar en su presencia y en ese monte de santidad. Por eso es que ¿cómo vamos a santificar el nombre del Señor? Cuando nos limpiemos de los ídolos y ya no estemos buscando sustitutos que ocupen el primer lugar, que puede ser no solo un ídolo hecho por mano de hombre, sea de madera, de piedra, lo que sea, sino un ídolo que está en nuestro corazón, como lo vamos a ver en un momento, que seamos libres de todo ello y que la gloria de Dios pueda ser manifestada en nuestra vida. Leamos aquí en Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, versículos 3 y 4. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos, escuche bien, sus ídolos, otra vez, han puesto sus ídolos, ¿dónde? En su corazón. Usted dirá, ay, apóstol, pero es que ahora yo ya salí de esa religión y ahora ya me quité los ídolos y ya no adoramos ningún ídolo, pero aquí no está hablando de esos ídolos, aquí está hablando de los ídolos puestos en su corazón. En el corazón están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Lo quiero unir rápidamente a Colosenses solo para que veamos de qué está hablando aquí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Está hablando de la avaricia, que es un sentimiento, es el amor hacia el dinero, es, como decimos aquí en Guatemala, ser tacaño, ser avaro, significa alguien que él mismo está fomentándose pobreza y escasez y que no ha aprendido a dar. Dice que es idolatría. Ah, pero eso no es un ídolo, apóstol. Bien, aquí dice que es idolatría, es un sentimiento, es una actitud, pero es una acción. Ahora,
Eso está en el corazón. Y volviendo aquí al libro de Ezequiel, capítulo 14, que han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ellos adoraban su ídolo, ponían su ídolo en su corazón y así con su ídolo en su corazón iban a buscar a Dios. Pero primero dejaban actuar sus sentimientos y sus emociones, lo que había en su corazón, y después iban a consultar a Dios. Y como dice el versículo 4, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto otra vez sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo. Fíjese que el que pone ídolos en su corazón establece tropiezo. El diseño no tiene tropiezo, el diseño no tiene error. Entonces, ¿por qué tropezamos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no alcanzamos el objetivo? ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué no hemos madurado? ¿Por qué no hemos sido transformados al nivel de lo que Dios quiere? Ha habido tropiezo, porque hay ídolos. A ídolos, usted dirá, no, yo ya no adoro a Buda, ninguna virgen, yo ya no adoro a Mahoma, yo ya no adoro a ninguno de ellos. Pero tiene ídolos en su corazón. Ya vimos que son sentimientos, que son emociones, pensamientos, o sea, cosas que le están dañando y afectando y que usted se aferra a ellos y que los ha puesto en primer lugar antes que a Dios. Lo explico de esta manera. Adán y Eva, viene el Señor y les da una directriz. Ahora viene Eva y le hace caso a la serpiente, seréis como dioses. Fíjese que la serpiente no le puso, solo voy a decir así, es definitivo que no existía, pero no le puso un Buda, no le puso un Mahoma, no le puso una virgen para que la adorara. Le dijo, ustedes serán dioses. Su ego. Puso ese Dios en el corazón. Entonces ahora viene y Eva influye en la vida de Adán y le hace llegar a comer del fruto que Adán mismo sabía que era prohibido. ¿Qué vemos aquí? Adán y Eva. Ahora Adán prefiere a Eva que a Dios. Prefiere obedecer a Eva que a Dios. En otras palabras, vio en Eva un Dios, la hizo una diosa, al hacerle caso más que al Dios Todopoderoso. Esos son los dioses en el corazón. ¿Cuántas veces esas cosas nos afectan y nos dañan? Cuando la prioridad es una persona o una circunstancia o un sentimiento, una emoción. Prefirió el sentimiento hacia Eva, voy a decirlo así, pelearse con Dios que pelearse con Eva. Desobedecer a Dios que desobedecer a Eva. Convirtió a Eva prácticamente en su Dios, un ídolo en su corazón porque era un sentimiento. Era ese amor que le había llevado ya lo que dijo la serpiente, seréis como dioses. A eso se refiere de esta enseñanza, que pusieron sus dioses en su corazón. Pusieron sus dioses en su corazón. En la versión NBD dice en este mismo capítulo 14 y versículo 4. Diles que el Señor Dios dice, yo el Señor me ocuparé en forma personal de castigar a cualquiera en Israel que rinde homenaje a los ídolos y que solo habla mentiras y luego viene para solicitar mi ayuda. ¿No nos ha pasado eso? Nos enfermamos y al último que buscamos es a Dios. Ya cuando el doctor dice,
es caso terminal, se va a morir. Entonces sí, vamos a la congregación, pastor, ministreme. Y entonces sí, en la familia que hacemos ayuno y oración y cuántas cosas. Estamos dejando a Dios en último lugar. Y eso era lo que hacía el pueblo. En la NTV dice, diles, esto dice el Señor soberano. Los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta. ¿Cuándo consulta usted a los profetas? Ya cuando el problema está trágico. Ya cuando su negocio se vino abajo. Ya cuando la familia está en crisis. Mire, yo quiero que me diga qué es lo que tengo que hacer. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Y todo por qué? Porque tenía ídolos en su corazón. Y eso es lo que hace la iglesia. Así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Les iba a responder de acuerdo a su idolatría. Recuerda el caso de Roma, la iglesia de Roma en Romanos 1. Dice que el Señor los entregó a sus pasiones, los entregó a lo que ellos querían. Les respondió como ellos querían. En su rebelión y en su necedad, ellos quisieron hacer lo que ellos querían. Eso se llama ídolo. Recuerde que Adán y Eva fueron afectados por la serpiente al decir, ustedes serán dioses. El ego, el yo, los convirtió en dioses, en autosuficientes, no necesitan a Dios. Ustedes son capaces de desenvolverse sin ese Dios creador. Eso fue lo que les dijo la serpiente de alguna manera. Y los hizo autosuficientes. Y eso se creyó la iglesia de Roma y viene el Señor y los deja. Dice en el capítulo 1 que los dejó y los entregó a sus pasiones. No es que Él sea permisivo, ni que Él esté contestando como queremos, sino está haciendo, dejándonos en la libertad de la decisión que usted y yo hemos escogido. Ahora bien, dice que así yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Cuando ya estaban en apuros, iban a consultar con el profeta. Cuando realmente no, esto demuestra la falta de guía del Espíritu Santo. Como no se dejaban guiar, les venían los problemas y los conflictos. Y después querían que el Señor se los resolviera. Cuando tenían ídolos, lo primero que tenían que hacer era quitarse, como dice ahí, los ídolos, porque rinde homenaje a los ídolos. Deben quitarse a los ídolos que pusieron en su corazón. Ahora, cuando leemos en 1 Juan, capítulo 5 y versículo 20 y 21, 1 Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21, lo voy a leer de una vez en la NBD. Pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, fíjese que le está hablando a la iglesia y les dice hijitos. Quiere decir que se quedaron pequeños. No maduraron, no crecieron, se estancaron. Hijitos de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Todo ídolo es todo aquello que desplaza a Dios. Y hacemos caso, como dije en el caso de Adán y Eva, le hizo caso a Eva, desplazó a Dios. Cuando se hubiera sujetado a Dios, su hogar hubiera sido uno de los más gloriosos en la historia. Ahora, ¿por qué? Desplazó a Dios para sustituirlo por Eva. ¿Cuántas cosas que son buenas? Siempre que pensamos en un ídolo, pensamos en algo feo, en algo así todo. No. Hay cosas que son buenas. Eva era buena. Sin embargo, se convirtió en un ídolo en Adán.
El enemigo nos engaña con las cosas que parecen buenas y que parecen bonitas y agradables. No estoy diciendo que no le gusten las cosas, sino estamos hablando de algo que desplaza a Dios. Todo aquello que desplaza a Dios es un ídolo en nuestra vida y que el Señor quiere que nosotros lo saquemos de nuestro corazón, porque Él es el primero, Él es el único, Él es el Dios verdadero. Así que en la NTV dice así: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Fíjese que está hablando de una iglesia que le fue mostrado y revelado al Dios verdadero. Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Ahora les dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Todo lo que ocupa el lugar de Dios y que te dirige y te gobierna, sea un ídolo o hecho por mano de hombre, o sea un ídolo en tu corazón, un sentimiento, una emoción, una preferencia que estás reemplazando o desplazando a Dios y lo estás sustituyendo por algo, pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón, eso es un ídolo. Cuando hay algo que te quita la oportunidad de buscar a Dios, no es que la profesión es mala, la profesión es correcta, es adecuada y el Señor quiere que hayan más profesionales, pero el problema es cuando tu profesión te gobierna más y te gobierna y ocupa el primer lugar en tu vida. Cuando tu empresa, tu negocio, Él nos está llevando a tener la prosperidad y la abundancia, para que así podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios, pero sin quitarle el lugar a Dios. Qué tremendo es un pasaje de la Escritura que dice: mientras yo más los prospero, ustedes levantan mejores altares a sus dioses. Mientras yo más les proveo, dice, y les proveo para que sus vidas sean mejores, ustedes hacen mejores altares e ídolos y le ponen lo mejor a los ídolos. Dios los estaba prosperando, pero ellos lo usaban para los ídolos. ¿Cuántas veces Dios te está bendiciendo, pero lo único que haces tú, no es que la bendición de Dios sea para eso, sino lo que haces tú es edificar tu propio sentimiento, tu propio ego, tu propio orgullo? Y ahí desplazas a Dios y haces lo que tú quieras y las haces como tú quieres que se haga. Eso se llama idolatría. Y a eso el Señor nos lleva a que nosotros nos despojemos de ello. Ahora aquí en Jonás capítulo 2 y versículo 8, lo leo en la NBI de una vez. Los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Los que siguen, ese es Jonás 2:8. Los que siguen a los ídolos vanos abandonan, ¿qué cosa? El amor de Dios. Ahora, ¿qué le recuerda eso? ¿Cuál fue el reclamo del Espíritu del Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4? Has dejado tu primer amor. Y aquí dice que los que siguen a los ídolos abandonan el amor de Dios. Entonces, ¿qué había pasado con la iglesia de Éfeso? Habían seguido ídolos. Usted dirá, pero en ninguna parte de la Escritura dice que la iglesia de Éfeso adoraba ídolos. Sí, cuando dice que hacían como, en Efesios 4:17, que hacían como los otros gentiles, y en el 20 dices que no han aprendido hacia Cristo. Su modelo eran los gentiles, su cultura, su tradición, lo habían convertido en ídolo.
más que a Jesucristo, más que a Dios. El Dios verdadero lo habían desplazado y los gentiles eran los que habían ocupado el primer lugar en sus vidas, su cultura, su tradición. Todo aquello que habían aprendido generacionalmente lo trajeron a eso. Cuando el Señor dice que Él nos ha libertado de eso. En la NBD, Jonás 2:8, los que confían en dioses falsos no saben lo que se están perdiendo. Desprecian el inmenso amor de Dios. No saben lo que se están perdiendo. No han entendido lo que se están perdiendo. Imagínese que usted esté despreciando a Dios por otra cosa. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel constante. Dejaban los ídolos, pero volvían otra vez. Dejaban los ídolos y volvían otra vez. Volvían a caer en su mismo círculo. Porque ellos habían aprendido a despreciar a Dios y el amor de Dios, pero no a apreciarlo. Cuando usted y yo despreciamos a Dios por un sentimiento, por una persona, por una acción o por algo que tenemos que hacer, ese es un ídolo en nuestra vida que se llama desprecio. Ya vimos que la avaricia es idolatría. Cuando nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de dominio propio. ¿Qué está diciendo? Espíritu de temor. El temor, no estoy hablando del temor a Dios, aquí está hablando del temor que nos paraliza, del temor que no nos deja crecer, del temor que no nos deja avanzar, que es tropiezo. Y ya vimos en Ezequiel que todo aquello que es tropiezo para nuestra vida es un ídolo que se manifiesta y se expresa. Así que ese temor dice que es causado por un espíritu. Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Es un espíritu que lo gobierna, temeroso para todo. No avanza, no experimenta las cosas nuevas. No le gusta ver la realización de Dios en las cosas nuevas. No emprende un negocio por temor. No avanza por temor. No hace crecer el grupo de comunión familiar por temor de lo que pudiese pasar. Ese no es de Dios, dice, Él no nos ha dado eso, y si Él no nos ha dado eso, dice que es un espíritu de temor, o sea, un ídolo llamado temor, que está afectando y dañando nuestras vidas. Porque son ídolos que están en nuestro corazón, y eso se llama profanar al Señor. Cuando usted le está dando lugar a su temor, pero no al creer en el Señor, eso se llama profanar el nombre del Señor. Por eso es que cuando habla en Mateo 6:9 de que vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué está diciendo? Santificado sea su nombre. ¿Qué está diciendo? Que usted y yo somos personas que vamos a orar así, sin ídolos afuera, pero sin ídolos adentro tampoco. Libres y limpios, como dice ahí en Ezequiel, yo os limpiaré de los ídolos, dice. Yo os quitaré. Generalmente le damos importancia a la limpieza de nuestros pecados. Y algunos hermanos antes de ir al templo o ya estando en el templo empiezan a orar, Padre, límpiame mis pecados, perdóname. Y algunos cuando van a tomar la cena del Señor están, Padre, límpiame, perdóname. Están pensando mucho solo en la limpieza de sus pecados, pero no en la limpieza de los ídolos. Y el Señor dijo, yo santificaré mi nombre y los limpiaré de los ídolos. De los ídolos de afuera como de los ídolos que están dentro. Por eso es importante quitar los ídolos, porque cualquier cosa que sustituya a Dios o despreciamos a Dios o dejamos que ocupe el lugar de Dios se llama profanar el nombre del Señor. Pero ahora no estamos para profanar el nombre del Señor, estamos para santificar el nombre del Señor. Entonces, que es santificado sea su nombre. Es que yo le estoy honrando sin dioses ajenos. Y le estoy honrando y entendiendo que Él es el único Dios verdadero.
El Salmo 100 y versículo 3 dice, reconoced que Jehová, Él es Dios. Él es Dios, no hay otro. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos afecta lo que nosotros hacemos generalmente? Y eso nos daña y nos evita el ver la gloria de Dios y el experimentar su poder de una manera preciosa y gloriosa. Por eso es que Él nos está limpiando de los ídolos, pero de los ídolos que nosotros no creemos que tengamos. En Ezequiel 14, cuando habla de esos ídolos, también habla de los ídolos que están en lo íntimo de tu corazón. Lo íntimo del corazón es aquello que no damos a conocer tanto, sino solo están dentro de nosotros. Pero están dentro de nosotros, nos están gobernando, nos están afectando. En lo íntimo de tu corazón. Por eso es que Dios requiere y está demandando que todo eso sea quitado de nuestra vida. Ahora, por eso es importante adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores y limpiarnos de todo ello para que seamos libres y que adoremos al único que merece toda gloria, pero en santificando su nombre, realmente viviendo en esa santidad, limpios no solo de pecados, sino limpios de todo ídolo que pueda afectar nuestras vidas. Miremos aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 31. Génesis capítulo 31, cuando Jacob sale de la casa de Labán. Veamos lo que pasa. Génesis 31, y vamos a ver la historia de Jacob y Raquel. Ya cuando se va Jacob, dice aquí en Génesis 31 y versículo 16. Más bien es 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. ¿Y qué dice que hizo Raquel? Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ese es Génesis 31, 19. Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ella sí le dijo a Jacob, nos vamos, porque él les dijo, ya es hora que nos vayamos. No le avisaron al papá, se fueron a escondidas, porque sabían que el papá no los iba a dejar ir. Pero viene Raquel y a escondidas se roba los ídolos de su papá y se los llevó. Y Labán se da cuenta que sus hijos se fueron, les cuentan por ahí alguien de que sus hijos y que Jacob se había ido, pero que también se había llevado los ídolos. Ahora veamos esto. En el versículo 27, cuando en el 26 le dice, y respondió Jacob y dijo a Labán, o en el 31, más bien, perdón, 31. Y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a mis hijos. O sea, le está explicando por qué se fue a escondidas sin decirle nada. Ahora viene aquí, como Labán le estaba reclamando de sus ídolos y que se había traído los ídolos, y dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva, en otras palabras, que muera. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. En otras palabras, búscalo y si encuentras algo que es tuyo, te lo llevas. Pero eso sí, el que tenga tus dioses, ese sí que muera. Estaba enojado. Ahora, ¿por qué dice ahí en ese siguiente versículo? Porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado.
porque Jacob no sabía que los había hurtado. ¿Qué vemos aquí? Hubo engaño, hubo mentira, hizo cosas a escondidas. Qué tremendo, cuántas parejas, a veces hay esposas que hacen cosas a escondidas. Esposos que hacen cosas a escondidas. Y aquí estaba implicando a la familia, porque fíjese que en el capítulo 35 que ya leímos, y versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, ¿y qué le dice? Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia, no solo a Raquel, sino ahora estaba incluida su familia y los que con él estaban, o sea, los que trabajaban con ellos. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y limpiad vuestros vestidos. Y en el versículo 4 dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Ahora veamos bien estos. Una mamá enseñándole a sus hijos a engañar y a mentir, a hacer cosas a escondidas. Imagínese, y a exponerse a tal punto, aún a de morir por conservar sus ídolos. En otras palabras, había terquedad en mantener su posición. Ahorita estoy hablando de las mamás, de las mujeres. En un ratito hablo de los hombres, definitivamente. ¿Cuántas veces mantienen y ahí están firmes y necias con lo que creen y con lo que están enseñando en la familia? Porque aquí ya no solo se había vuelto un problema de Raquel, sino un problema de familia. Los hijos estaban involucrados en esto. Imagínense, Jacob no sabía que se había llevado los ídolos. Entonces, ¿qué hizo Raquel con sus hijos? Lo voy a ilustrar de esta manera. No le digan nada a su papá. ¿Y cuántas mamás le dicen así a sus hijos? O papás le dicen así a sus hijos. No le digan nada a su mamá, porque esto debe quedar escondidos. Entonces, cuando los hijos hacen cosas a escondidas, ¿por qué les reclama si eso fue lo que usted les enseñó? Y trata de corregirlo. No mientan, pero les enseñó a mentir. Raquel les enseñó a mentir. Raquel les enseñó a engañar. Raquel les enseñó a hacer cosas a escondidas. Y a veces los hijos están haciendo estas cosas y decimos, pero ¿por qué mis hijos son así? ¿Por qué me engañan? ¿Por qué me mienten? ¿Por qué hacen cosas a escondidas? La respuesta aquí, porque habían ídolos. Porque Raquel tenía ídolos. Esos son ídolos que están afectando a la familia y debemos de limpiarlos en la casa. ¿Y dónde entró? Por la mamá, en este caso, como dije. ¿Cuántas veces les enseñamos mal a nuestros hijos? Malas conductas, malos estilos, comportamientos malos, malos tratos hacia el esposo. Por ejemplo, dice Pablo a Timoteo, dile a las mujeres y a Tito también que le enseñen las mujeres viejas a las jóvenes a respetar a sus maridos. Pero aquí no estaba pasando esto, le estaban enseñando a que las esposas engañaran a sus esposos. Imagínense qué estilo de vida llevaban o qué educación llevaban estos hijos, enseñándole la esposa o la mamá en este caso a engañar al esposo, a mentirle, a hacer cosas a escondidas. ¿Cómo entonces van estos hijos en su futuro, en su matrimonio, en su futuro tiempo de vida? Al casarse ya llevan una escuela de engañar al esposo o a la esposa, de mentirle y de hacer cosas a escondidas, porque eso se le enseñó en casa. ¿Y por qué se le enseñó en casa? Porque tenía ídolos, y esta es la clase de ídolos que Dios quiere que saquemos de casa.
Después entregó, dice, su familia. Su familia le entregó los ídolos, ya no solo Raquel, sino ahora los hijos estaban implicados en la adoración a los ídolos. ¿Cuántas veces las enseñanzas que les damos a nuestros hijos, no enseñanzas que les digamos como que fuera colegio, escuela, sino que están viendo en casa? Eso es lo que ellos están haciendo. Y después nos molestamos y decimos, pero ¿por qué mi hijo es así? Porque eso es lo que están viendo por causa de los ídolos que se han tenido en casa. Y el Señor dice que saquemos los ídolos, no solo de altares, no solo de los que están en el corazón, sino los que están en familia. ¿Cuántas cosas afectamos a los hijos sobre esto? Malas formas de vivir. Como en este caso, a engañar no solo a la familia, engañó a su papá, engañó al esposo. Porque le dijo ella, cuando Labán estaba buscando, porque él fue a buscar a la casa de Lea, al cuarto de Lea, al cuarto de Jacob y al cuarto de Raquel y no encontró nada. Y cuando en eso dice, no hay nada. ¿Y qué le dijo entonces Raquel? Y se subió, dice, al camello, donde estaban los ídolos, y le dijo al papá, tengo el tiempo de las mujeres, mi periodo, y por eso no me puedo bajar. Imagínese que estuvo tan aferrada a mentir y a engañar, que estuvo dispuesta incluso a morir. Porque Jacob había dicho, el que los tenga, que muera. Aunque no murió en ese ratito, pero después si usted lee uno de los siguientes capítulos, Raquel muere. O sea, sí se cumplió. El que los tenga, que se muera. Sí se cumplió, aunque no delante de Labán, delante de su padre. Es que eso trae tragedia, trae dolor, trae una familia incorrecta. Y después queremos que nuestros hijos vayan al templo y enseñen y que se comporten bien con sus esposas o con sus esposos y que tengan una buena. Y decimos, pero ¿por qué si yo les enseñé bien? Es que no les enseñó bien por causa de los ídolos que ha tenido en su casa. Ahora veamos aquí en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, nos habla precisamente del caso de Gedeón. Jueces, capítulo 6. Veamos en primer lugar cómo era Gedeón. En el versículo 12. O leamos el 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, escuche bien, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Está hablando de ídolos. Ahora dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, ¿cómo era Gedeón? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, fíjese cómo ve a Dios. Si Jehová está primero dudando, o sea, está diciendo algo, no está afirmando, sino está dudando. Si Jehová, o sea, en otras palabras, está diciendo, no está con nosotros. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Está echándole la culpa a Dios. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea, está hablando de un Dios ausente. De un Dios que no es el verdadero Dios. Está hablando de ese Dios que no falla,
Pero aquí le está diciendo, no, este Dios sí falló porque nos dejó solos. Ahora, ¿qué otra cosa? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová, fíjese, está acusando a Dios, nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y más adelante dice, mi familia es pobre en Manasés. ¿Y cómo viene el Señor y le quita el Dios primero que había en su corazón? Ese Dios falso al cual él creía, porque él estaba confesando de un Dios que no era el Dios verdadero. Dios no desampara, Dios no descuida, Dios nos entrega en mano de los enemigos. Entonces, ¿de qué Dios estaba hablando? Primero viene y quita el Dios que estaba en Gedeón. Ahora, más adelante, viene la escritura, ¿y qué le dice el Señor a Gedeón? Veamos aquí mismo en Jueces 6, y aquí en el versículo 26, Jueces 6, 26. Ahora, ¿qué dice allí? Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo, que dice, sacrificio en holocausto con la madera a la imagen de acera que habrás cortado. Pero luego volvamos al 23. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, porque no morirás. No morirás. Y el siguiente, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom o Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Luego en el versículo dice ya, en el 27, entonces tomó 10 hombres de sus siervos, y dice, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Gedeón, aquí está muy importante esto, y le dice, quita primero el altar, quita el altar que tu padre ha levantado, el altar a Baal. Y ahora cuando llegan y lo destruyen la noche, la gente se da cuenta de que realmente Gedeón había destruido el altar a Baal. Ahora, ¿quién había llevado a este Dios? Fíjese que en el caso de Jacob fue Raquel, fue la mamá, pero en este caso es el papá. Había llevado a Baal. Esto le trae de recuerdo cuando Elías destruye a Baal, y cuando dice, si Jehová es Dios, que responda por fuego, y si Baal es Dios, que responda por fuego. Claro, Dios fue glorificado, respondió por fuego, y todos dijeron, Baal no es el Dios, sino Jehová es el Dios. Sin embargo, aquí, ¿dónde estaba el Dios? Estaba en casa. El padre de Gedeón había llevado a Baal y había puesto altar. Ahora entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué Gedeón estaba expresándose de un Dios falso, que un Dios mentía, que no existía, que eso era un Dios histórico, un Dios que los había desamparado, un Dios que solo era historia, que todas las cosas que contaban era allá en el pasado? ¿Todo por qué? Porque habían ídolos en casa, y en este caso era el papá el que los había llevado. A veces nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren buscar a Dios, por qué no quieren nada de Dios, por qué no quieren ir al discipulado, por qué no quieren ir al adiestramiento, por qué no quieren meterse en el diseño. ¿Por qué razón?
porque tenemos ídolos, o de la mamá, o traídos por la mamá, o puestos por la mamá, o en este caso, como el de Gedeón, puestos por el papá. Por esa razón tenemos que examinar qué está pasando en nuestra casa, en nuestra familia, qué está pasando en el grupo de comunión familiar, qué está pasando en la iglesia misma. Tenemos que limpiarnos de todos los ídolos, no solo los que están fuera, hechos de manos, sino los que están en el corazón, pero los que hemos permitido en la familia, los que hemos permitido en el grupo de comunión familiar, que ya se vuelve todo un círculo y ya no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay prosperidad, no hay abundancia, no hay ese desarrollo de la gloria de Dios en nuestra vida. Eso se ha convertido en un Dios. Cuando te has estancado, hay un Dios que se llama estancamiento. No solo en tu vida espiritual, sino en el grupo de comunión, en la iglesia. Ya no creció más la iglesia. Hay estancamiento. Fíjate que el Señor dice, por ejemplo, hablando de las riquezas, que Él nos quiere prosperar en todo. Pero hay un Dios que se llama Mamón, que es el Dios de la riqueza. No es que cuando ya tengamos riqueza estamos adorando al Dios Mamón, sino es nuestra actitud de dar en primer lugar el lugar a la riqueza y desplazamos a Dios. Ponemos la confianza en lo que tenemos, pero no en el Dios que tenemos. El caso del hombre rico. Estaba él, dice, confiado en lo que él tenía, en sus riquezas. Eso se llama idolatría. Ahora, pero también la pobreza, el que no salgas de la pobreza, el que estás en la pobreza, fíjate que si el Señor te prospera, no solo te bendice y te da las cosas, te bendice y te da las cosas porque trabajas, porque te enseña al ser guiado por el Espíritu a administrar correctamente, te enseña a hacer las cosas correctamente, entonces eres prosperado. Pero cuando vemos el otro lado, la pobreza también es una idolatría y que no puedes salir de la pobreza, pero la pobreza no te enseña a ser un buen administrador, sino un mal administrador. Y no te deja salir de eso, y no sales de tus problemas y de tus conflictos financieros, negocio que comienzas, negocio que fracasa. Tienes un ídolo que se llama pobreza, que te está llevando a una mala administración. Tienes que sacarlo de casa. Para eso es necesario que nosotros rompamos con toda clase de idolatría. Jesús mismo nos enseña a ser libertados de toda clase de idolatría y como decíamos hace un ratito, lo que le puso la serpiente a Adán y a Eva, al decirle ustedes serán como dioses, les está diciendo que les puso realmente el Dios principal, estoy hablando de los dioses falsos, que se llama el ego, el yo, la autosuficiencia, el egoísmo, el ser autosuficientes. Ya no queremos ayuda de nadie ni de Dios, sino yo creo que yo puedo hacer todas las cosas. Cuando tú decides hacer las cosas a tu manera, estamos profanando el nombre del Señor, porque eso se llama idolatría y debemos de erradicar eso de nuestra vida. Por eso es que Él nos enseñó en el congreso pasado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que es el que ahora toca. Pero Él nos enseña a eso. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús? Jesucristo aquí en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5 nos habla precisamente de esto y qué glorioso es ver lo que Dios está haciendo. Juan capítulo 5 y nos está enseñando sobre la importancia de cuidarnos y de buscar al Señor. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, porque Él tenía un yo, pero sometido. No un yo autosuficiente. No un Dios, no un yo egoísta. En otras palabras, Él no tenía ningún Dios ajeno, incluso su yo
no lo miraba como su Dios. Él siempre reconocía al Padre como el único Dios verdadero, y por eso es que él pudo someter la voluntad al Padre. ¿Por qué no podemos someter nuestra voluntad al Padre? Porque todavía nuestro yo está reinando, nuestro yo está gobernando. ¿Por qué Jesús entonces podía hacer la voluntad del Padre de una manera completa y gloriosa? Yo hago lo que a él le agrada siempre. ¿Por qué? Porque no tenía ningún Dios, ni él, ni su ego, ni su yo era un Dios para él. Eso no lo gobernaba él. Él estaba sometido al Padre y era el Padre el que hacía las obras en él. ¿Por qué no podemos hacer la voluntad de Dios correcta y exacta? ¿Por qué no podemos o por qué sentimos que es muy dura la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Por qué es que sentimos que el diseño es muy duro? ¿Por qué sentimos que el plan de Dios es muy duro? Porque todavía el ego, el yo, está gobernando nuestra vida y eso se llama idolatría. Ahora, por eso Jesús nos declara, y en otras palabras está diciendo, yo no tengo ningún ídolo, ni siquiera yo mismo soy ídolo. Ni yo mismo. Recuerda que eso fue lo que la serpiente hizo con Adán y Eva, los convirtió a ellos en dioses, en ídolos, en autosuficientes. El humanismo te lleva a que tú seas tú y que no dependas de nadie más. Estoy hablando en relación a Dios y tú. No necesitas a Dios. El humanismo te dice no necesitas a Dios, no necesitas la Biblia, no necesitas ni ir a la iglesia, no necesitas nada de eso. Tú puedes vivir tu propia vida. Sin embargo, Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo. Lo que veo hacer del Padre, eso es lo que yo digo y yo les hablo. Qué importante es, qué diferente es lo que el humanismo nos está enseñando, que es pura idolatría, idolatrando al ser mismo, a la persona mismo, cuando dice que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Por eso es que hay que reconocer que Dios es Dios. Ahora veamos también aquí en Lucas capítulo 8. Veamos aquí en Lucas capítulo 8. Y dice aquí, Lucas en el capítulo 8, y vemos aquí en el versículo 20, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dijo él? Entonces respondiendo les dijo, ¿qué cosa? Mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que oyen y hacen la voluntad de Dios. Son los que hacen la voluntad de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Los que oyen lo que Dios está diciendo. ¿Qué nos está demostrando con esto? Nos está demostrando que Él mismo está diciendo, trayendo lo que estamos diciendo. Ni mi mamá ni mis hermanos son mis dioses. Entre ellos y Dios es Dios el primer lugar. La prioridad no está en la afinidad, sino la prioridad, dijo, está en la genética. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Qué importante era, Él nos está diciendo con todo esto, yo no tengo ni ídolos, ni soy yo, ni es mi mamá, ni son mis hermanos, ni es nada. Además la Escritura nos dice en Marcos que Él trabajaba y que Él era el carpintero. Él era carpintero, Él trabajaba. Quiere decir que ni Él, ni su familia, ni su trabajo ocupaban el primer lugar de Dios. En otras palabras nos está diciendo, yo no tengo ídolos, estoy libre de ídolos y por eso es que sirvo al Dios viviente y al Dios glorioso en todas las cosas.
La pregunta entonces es, ¿por qué tú y yo nos cuesta servir a Dios? Nos cuesta amar a Dios. Y nos confiamos que porque uno sí está siendo trabajado por Dios y transformado, que por eso también la esposa o el esposo está siendo transformado. Vuelvo al caso de Jacob y de Raquel. El que Dios estuviera hablando y llevando a Jacob a levantar un altar a Dios, no significaba que Raquel estuviera en orden con Dios. Ella tenía ídolos. ¿Esto qué nos dice? No te confíes que porque tu esposa está buscando al Señor, que tú vas a ser libre de tu responsabilidad en tu comunión con Dios. Esto es personal. Esto es personal. Dios le dice a Jacob, levanta un altar, pero la otra levantando altar a ídolos. ¿Y cuántas veces el esposo se confía que la esposa está buscando al Señor y que por eso van a estar bien? O que la esposa se confía, no es que mi esposo es el pastor, es que mi esposo es el discipulador, es que mi esposo es el que dirige la adoración, es que mi esposo es el que es parte de asistencia y por eso se siente bien. Cuidado, no te confíes porque no es así, es personal nuestra relación con Dios. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros avancemos y disfrutemos de su gloria a nivel personal, pero eso se traduce a nivel de familia, eso se traduce a nivel de trabajo, a nivel de profesión, a nivel de empresa, pero también en la congregación. No te confíes que alguien de tu familia está buscando al Señor. Gloria a Dios por eso, pero eres tú la persona responsable de buscar a Dios en todas las cosas. Recuérdate que Él dice, yo me voy a santificar mi nombre y no es por vosotros, sino es porque yo me he determinado a santificar mi nombre. Y los usaré a ustedes, les dice, para que a través de ustedes mi nombre sea santificado. ¿Qué está diciendo ahora? Ustedes que han profanado mi nombre y que me han dado mal testimonio, yo voy a trabajar en ustedes para que ustedes mismos ahora me revelen a las naciones que yo soy el Dios Santo. Y las naciones conocerán que mi nombre es santificado. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. No solo quiere bendecirte, no solo quiere proveerte alimento, cuidarte de la enfermedad o que no nos muramos jóvenes o que las esposas tengan o las mamás tengan hijos normales de una manera normal. No solo eso, sino lo que Él quiere hacer es que nosotros seamos la expresión de su gloria, pero también la expresión de su naturaleza en santidad para que las naciones conozcan que sí hay un Dios, pero que ese Dios es santo y no es como los dioses falsos. No es un Dios que miente, es un Dios que es real y verdadero. No es como los otros dioses, sino la Escritura dice que hay un único Dios y verdadero, al cual tú y yo tenemos que adorar. Entonces, ¿para qué Dios está limpiando nuestras vidas? Así como en Gedeón primero le sacó los dioses que él tenía dentro, ese Dios falso no responde, nos tiene desamparados, nos ha descuidado, nos ha entregado en manos de los madianitas y empieza a narrar un Dios que no es el real. Y Dios trabaja con él primero y le forma una identidad clara. Tenía una identidad falsa por causa de tener dioses falsos. ¿Por qué es que nos cuesta tener identidad clara y todo? Porque todavía hay dioses falsos que están obrando en nuestra vida y están influenciando en cada uno de nosotros. La verdadera identidad se tiene en la persona de Jesucristo bajo la guía del Espíritu Santo. Y por eso es que Él nos está limpiando y llevando a ver su gloria. Primero sacando el Dios que tú tienes dentro de tu corazón. Luego el Dios que está en la familia, luego el Dios que está en el trabajo, luego los dioses que están en la congregación, en el grupo de comunión familiar, luego cualquier otro Dios que pudiera afectar.
Dios no nos ha dado espíritu de temor, Dios no nos ha dado espíritu de pobreza, Dios no nos ha dado nada de todas esas cosas. Ahora comprendes por qué tus hijos no están buscando al Señor. No es solo porque en la escuela lo están llevando mal. Es porque en casa hay ídolos. ¿Por qué tu esposa no quiere buscar a Dios? Porque todavía hay ídolos que están en tu casa. ¿Por qué tu esposo no quiere buscar al Señor? Porque todavía hay ídolos en casa. Es el tiempo que te levantes en el nombre de Jesús y saques los dioses que te están afectando y que te están dañando. Nuevamente vuelvo a recordar la prudencia. Si hay una familia en tu casa que es inconversa y tiene ídolos, respeta eso. Pero tú tienes que sacar tus ídolos, sea lo que tengas, que han sido afectados o dañados y que te están dañando y te están estorbando. Todo lo que te estorba se ha convertido en ídolo, por eso se convierte en estorbo. Eso dice Ezequiel 14, que pusieron ídolos en su corazón y ellos mismos se han estorbado a sí mismos. Todo lo que te está estorbando, sea falta de salud, falta de finanzas, tiempo, circunstancias, emociones, sentimientos que te estorban. Y concluyo con esto muy conocido que se enseñó especialmente en agosto. ¿Recuerdas de Ana y Penina? ¿Por qué Ana no podía adorar a Dios? Aunque el Cana se la llevaba al templo y dice que le daba siempre una porción mejor para que presentara en el altar. ¿Pero por qué ella no lo hacía? Porque había una Penina que le estaba estorbando. Había algo que le estaba dañando, pero no era algo que ella la tenía solo afuera, sino la tenía en el corazón. Como decimos en buen chapín, no la tragaba. Cada vez que la veía, todo le hervía y le subía como que fuera Alka-Seltzer. Y empezó a tratar de competir. Eso demuestra que hay un Dios. Cuando esas acciones están en nuestra vida, hay un Dios, no solo afuera, sino que nos está afectando en el corazón. Hasta que Ana saca eso, y prácticamente sacó a Penina, porque después dice que se fue a su casa, después de que se rindió al Señor y se deshizo de todo eso, y lo sacó todo, y derramó su alma, desbordó su alma de todo. Llegó a su casa y ahí seguía Penina, pero ahora ya no le afectaba. Ahora sí se puso a adorar a Dios, dice la Escritura. Porque antes no lo pudo hacer. Porque había un Dios falso llamado Penina, que era un sentimiento. Allá era una persona, pero aquí era un sentimiento. ¿Cuántas Peninas hay en tu vida que te estorban, que te impiden buscar a Dios, que te impiden servirle, que te impidan tener una relación correcta con Él? Quizás tengas cosas escondidas. Quizás tengas cosas que le has enseñado a tus hijos a que no lo hagan. O como en este caso, cosas que hay peninas dentro de nuestro corazón. Porque como dije, no solo era una persona afuera, sino era un sentimiento adentro. Y eso es idolatría. Hoy el Señor dice que Misión Cristiana del Calvario debe ser libre. Y debe ser libre no solo para venir al Congreso, sino debe ser libre porque Él se determinó santificar su nombre. Y lo va a hacer y dice: lo que he dicho, yo lo voy a hacer. Y hay otra versión que dice: lo que yo determiné, eso lo voy a cumplir. Dios lo va a hacer, pero Él quiere que tú seas parte de esa gloria y de esa bendición. Esa decisión la determinas tú y yo a limpiarte de todos esos ídolos que están en tu corazón o que están afuera, o que son personas
o que son situaciones o circunstancias que nos están estorbando y evitando buscar a Dios. Aquí ya estamos en Congreso, un ambiente glorioso de fiesta, de regocijo, de comunión. Ayer fue un servicio tremendo en la sede, como ha sido en muchos otros lugares. Glorioso lo que Dios está haciendo. Ya estamos en Congreso, así que no te la pierdas. Y este domingo el Señor dijo que en la sede central, y entiendo que también Dios se va a manifestar allá, pero habló ayer a la sede central y dijo: este domingo habrá una explosión de adoración. No solo habrá adoración, pero dijo: porque ya vendrán limpios de los dioses ajenos. No vengas el domingo ni ven al Congreso a limpiarte aquí, porque en el Congreso no es para tratarte sobre esto, en el Congreso es para que expresemos al Dios glorioso y vengamos a santificar el nombre del Señor. ¿Y cómo se santifica? Limpios de ídolos. Por eso Jesús dijo que Él se santificaba, pero también le dice: yo te he glorificado, yo te he santificado. Pero el Señor le contesta: sí, yo me he glorificado y me he santificado, pero me volveré a santificar y a glorificar en medio de vosotros. Así que nos espera un tiempo glorioso. El Espíritu Santo está hablando a su corazón. El Espíritu Santo le está poniendo y le está diciendo que Él va a proveer y que se va a manifestar en su vida. Así que obedezca a lo que el Espíritu Santo está diciendo. No se quede en casa, y como dice en Jonás 2:8, no saben lo que se están perdiendo. Así que, ¿de qué sirve que después te arrepientas? Mejor ven y disfruta de al Dios glorioso y precioso, que se ha determinado santificarse Él mismo en medio de nosotros. ¿Qué significa eso? Que va a poner su nombre en alto, y que va a hacer que nosotros pongamos su nombre en alto y le honremos, y todas las naciones donde tú vivas y tu familia y todas van a respetar a ese único Dios verdadero, porque van a ver que es soberano, que es fiel, que es verdadero y que es el único Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que adelante a disfrutar de la gloria de Dios y a gozarnos y venir preparados a este Congreso. Debido a que ya es la otra semana, no habrá reforma apostólica por causa de que serán trasladados todo el equipo hacia el hotel, y hermanos estarán viajando también, así que no habrá reforma apostólica. Hasta el siguiente lunes habrá reforma apostólica aquí en público. Tendremos un hermoso público de personas que vendrán a disfrutar de en vivo reforma apostólica, y juntos alabaremos y exaltaremos al Señor en gran manera. Que Dios les bendiga, preparados a buscar todo lo que está estorbando. Reúnase con la familia, destruyan todo ídolo, todo daño, todo estorbo que haya traído papá, mamá, daño entre esposo y esposa. Corríjanse y vamos a estar juntos honrando y santificando el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y adelante, y bendiciones en todo.